Desde la Casa de la Constitución llega su programa Líder Acción. La democracia es bastante más grande, es la libertad, lo que respiramos, la esperanza, la luz. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Bueno, que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Limpiemos la política metiéndonos en política. Buenas noches, amigos de la Casa de la Constitución. Estamos nuevamente en nuestro programa de Agenda Constitucional. Hoy vamos a seguir tocando el tema de seguridad ciudadana. La semana pasada tuvimos acá en el programa al Procurador Público del Ministerio del Interior, donde vimos el tema de seguridad ciudadana desde el lado netamente legal y procesal. Hoy hemos invitado al general Remigio Hernani, ex ministro del Interior, desde el 14 de octubre del 2008 al 19 de febrero del 2009, durante el segundo gobierno de Alan García, con 35 años de experiencia en la Policía Nacional, ha sido ex jefe de la DIRINCRI, con amplia experiencia y trayectoria profesional en la lucha contra la delincuencia y a favor o en favor de la seguridad ciudadana. Buenas noches, general Remigio Hernani. La primera pregunta que le voy a concretizar ¿es correcto decir seguridad ciudadana o inseguridad ciudadana? Bueno, a lo que se aspira es a la seguridad ciudadana, y lo que tenemos en el país en este momento es una inseguridad ciudadana, pero bárbara. Comentábamos también que de 10 peruanos, cuando se han entrevistado a 10 peruanos, más de 8 han sufrido algún tipo de delito común. Entonces, el porcentaje de la inseguridad ciudadana en el país ha crecido enormemente y viene a ser uno de los problemas mayores actualmente dentro de la sociedad. Es el primer problema identificado por la población. En un 87%, 86% habla de la inseguridad ciudadana como primer problema que hay en el país. Y luego hablan del tema económico. Justamente. El tema de inseguridad ciudadana ha superado al problema económico en el país, y eso es gravísimo, general. Es que hemos cometido un grave error. Nosotros hemos elegido a una persona de procedencia militar pensando de que por esa procedencia él podía resolver el problema de la inseguridad ciudadana, pero lamentablemente el señor presidente de la República, con todo respeto, no conoce absolutamente nada de lo que es seguridad ciudadana. ¿Usted cree que se ha perdido el principio de autoridad? Totalmente, no existe liderazgo en el país. Exactamente. O sea, principio de autoridad, no liderazgo. Nosotros no hemos elegido a su esposa como presidenta. Es obvio. Nosotros hemos elegido a Ollanta Humala para que gobierne, no que gobierne su señora ni que tenga el poder que detenta actualmente, y además lo demuestra. Sí. Objetivamente lo hace, hasta pataletas hace, como si alguien la hubiera elegido a ella. Y además es común ver al presidente de la República en cualquier sitio del país manifestar, lo primero que dice, vengo a traer el saludo de Nadine, y ya viene próximamente, como si él fuera un representante de un ministro de la señora Nadine. Yo creo que ese principio de autoridad que se ha perdido ha sido fatal para el problema de seguridad ciudadana en el país. Totalmente. Si él lo critica su papá, sí. Su padre, que es un hombre de izquierda, podemos discrepar con él, pero como padre no puede hacer otro análisis que el que hacen, ¿no? Claro, además vemos, como usted dijo, efectivamente, cuando se elige un presidente, hemos tenido experiencias un poco negativas en cuanto a la población que quiere. Primero decía que quería un presidente honrado, trabajador, y se eligió a Fujimori. Tecnología, honradez, tecnología y trabajo. ¿En qué terminamos? Luego se dijo que si necesitamos un presidente joven, de repente con ese ímpetu, esa juventud, podría ser un buen gobierno. Nos pasó lo que nos pasó en el primer gobierno de Alan García. Luego dijo, bueno, necesitamos un presidente que sea autóctono, un cholo, peruano, neto peruano. Se eligió a Toledo, y en qué llegamos
caso Toledo. Y hoy llegamos a esperar o tener expectativa de elegir a un presidente que fue militar o ha sido militar, y el principio de autoridad se iba a imponer, pero lastimosamente tampoco ha resultado esa fórmula que el pueblo eligió, y estamos viviendo lo que estamos viviendo general actualmente. Terrible. La ola delictiva en el país es tremenda y es descomunal. El delito en el Perú ha migrado de los asaltos a bancos a secuestros típicos, y de secuestros típicos a los secuestros al paso, y de los secuestros al paso a las extorsiones, los delitos denominados de marca, a los raqueteros y a los sicarios. 4 modalidades delictivas que están imperando en el país actualmente. ¿Y cómo paramos eso? Y que lamentablemente no tenemos los suficientes recursos humanos capacitados como para contrarrestar esa tremenda ola delictiva que vive el país. Mire, a pesar que... diga. Quiero yo explayarme un poquito, si me permite. Sí, general. En el año 87, el señor presidente Alan García formó una nueva institución que se llama Policía Nacional del Perú. 87, sí. Integrada por las ex fuerzas policiales que eran la PIB, la Guardia Civil y la Guardia Republicana. Pero el señor Alan García pensó o creyó que eran iguales y que eran lo mismo. No se preocupó por profundizar las especializaciones, y lo que hizo fue una Policía Nacional del Perú todista. Y como todos sabemos, en cualquier disciplina de la ciencia o de la actividad humana, el todista no es nada. La especialización es por donde se desarrolla la actividad humana actualmente. Los especialistas son los que gobiernan el mundo, hacen las cosas y las hacen bien, pero el todista no pasa nada con el todista. Eso es lo que pasa en el país. Los PIB iban a trabajar a los penales, los guardias civiles iban a cuidar fronteras, los republicanos hacían investigaciones, o sea, todo un zafarrancho de combate. Eso lo propició el señor Alan García con su famosa unificación policial. Justamente era una de las preguntas que le iba a hacer más adelante, pero bueno, ya que entramos al tema. Entonces, mire usted, ¿qué ha traído como consecuencia este problema? Esta mala decisión de que la policía es todista. Mire usted, en ese tiempo, en el 87, cuando Alan García forma la Policía Nacional, teníamos 20 millones de habitantes. Claro. Y habían 18.000 detectives de la Policía de Investigaciones del Perú que combatían el crimen organizado y la delincuencia común. Han pasado 28 años, ya no tenemos 20 millones, sino 31 millones de habitantes. 33. O de repente 33. 33, sí. Y tampoco tenemos 18.000 detectives, tenemos 4.500. O sea, hemos decrecido. Hemos decrecido en investigación y hemos crecido en población. Así es. Entonces, esa ecuación está, pero... Eso es perjudicándonos. Y todos ustedes lo pueden escuchar, los políticos dicen, hay que poner en la calle más policías. Sí. Ese es un error garrafal. Bueno, finalmente pongan los policías que quieran poner, pero no descuiden el ámbito de la especialidad de los detectives. Porque, ojo, como en el fútbol, quienes meten los goles son los detectives. Claro. Y lo que necesitamos es goleadores en este momento. Porque usted no captura a Oropesa o no captura usted una banda como la que asesinó al señor Nolasco, con policías de comisaría, que hacen una labor excelente, sacrificada, muy importante, que se llama prevención. Porque hay que entender de que la prevención es una parte del quehacer de la Policía Nacional.
Esa prevención tiene que ver con la disuasión a la delincuencia para que no cometan hechos delictuosos, o con impedir la comisión de estos hechos delictuosos. En base a patrullajes a pie, en moto, en vehículo, en base a redadas, en base a lo que usted quiera. Todo es preventivo, y además a esta prevención que hace la policía, la sumamos la prevención que ayuda el serenazo. Pero como no podemos neutralizar a la delincuencia con solamente prevención, es necesario actuar. Que tengamos a la otra parte que se llama investigación policial, que está a cargo de los detectives que tienen otro tipo de formación. Así es. Son gente que tiene que ubicar, identificar y con el debido proceso y con el respeto a los derechos humanos, poner a buen recaudo conjuntamente con la Fiscalía y el Poder Judicial a esos delincuentes que ya infringieron la ley. Nosotros acá tratamos de evitar que cometan en la prevención, que cometan los hechos delictuosos, pero acá ya los cometieron. ¿Por qué no se puede con la prevención neutralizar todo? Porque tendríamos que tener 2 millones de policías, y eso no es posible, tenemos 120.000 nada más. Claro. Eso no es posible, porque tendríamos que vigilar las calles las 24 horas del día, todas las calles del Perú. Entonces, eso no se puede. Entonces, usted tiene policías en la calle, evita los hechos delictuosos, cuando hace esas rondas, trata de evitar porque no pasa nada, ¿no?, en ese momento, pero los delincuentes siempre van. Entonces, ¿qué hacen los miembros de lo que es investigación criminal, los detectives? En el tejido social ubican las células cancerosas, las bandas delincuenciales de marca, raqueteros, las ubican, las identifican y las capturan. Pero con 4.500 detectives en todo el país no solucionamos, por lo menos necesitamos 30.000, por eso que hay que formar aceleradamente, formarlos y capacitarlos, y eso demanda dinero. ¿Usted cree entonces que el primer error que se cometió, hablando de un Poder Ejecutivo, Fue fue formar en el año 87, al unificar a las tres Formar fuerzas una policiales? policía todista, Todista. Sí, y que no es nada finalmente. Ahora, me preocupa lo que usted me ha dicho, o ha dicho a todos nuestros televidentes, que de 17.000 o 18.000 policías De investigación. hoy tengamos 4.500. 4.500, ante una población de más de 31 millones de personas. Más, y en ese tiempo eran 20 millones. 20 millones. Entonces, en cuanto a proporción, Es enorme, pues. bajado. Por eso que se El ve, desfase es enorme. es un desfase total. Entonces, de organización, de todo. Entonces, cuando hay una encuesta, usted la va a leer, va a encontrar pues el 80% que está en contra. ¿Sabe por qué? Porque la DIRINCRI, con esos 4.500, la DIRINCRI, muy eficientemente, espectacularmente, soluciona el 15% de hechos delictuosos que se cometen en el país. 15%. Pero esos delitos son en agravio de personas de poder político, poder económico y casos mediáticos. Lo resuelve la DIRINCRI. Pero queda un 85% Delitos comunes. de delitos que se cometen en agravio de ciudadanos Claro. de a pie, Los más ciudadanos comunes. comunes y corrientes. Estamos Eso hablando de no hurtos. lo resuelve nadie. Claro, de hurtos, robos. Esos delitos tenían una solución con las divisiones de investigación criminal que en mi periodo, en poco tiempo, casi 5 meses como ministro de Interior, formé 25 para Lima y 3 para el Callao inicialmente, y luego se vía a prolongar a provincias. Sin embargo, esas jefaturas de investigación criminal debían tener como mínimo 100 hombres y máximo 450, y algunas reparticiones territoriales, algunos distritos como San Juan del Urigancho debía tener hasta 3 DIRINCRIs, porque casi por la cantidad de población que tenían. Pues, 1.600.000, 700.000 habitantes, entonces es necesario que tengan más personal policial para solucionar esos problemas de delitos y que hagan las investigaciones que correspondan. Claro. Entonces, usted va a ver que hay, yo he hecho un estudio referente a cómo se puede revertir la inseguridad ciudadana
desde el punto de vista de la policía. No Justamente, quiero tocar. sí, justamente vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar justamente con la explicación del general Ernani, buscando ya salidas concretas, específicas y profesionales a un tema tan importante y tan grave que atravesamos en el país como es la seguridad ciudadana. Regresamos en unos minutos. Va a ser la gran aula de conferencias de la Casa de la Constitución. Seguir, Alberto, apoyarlo. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes Femucarinao, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación, y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Hola, soy Héctor del departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de Juventud Obrera Cristiana. Un saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Bien, retornamos con la entrevista al general Ernani. El general Ernani ha sido jefe de la DIRINCRI, por lo tanto tiene una vasta experiencia policial en este tema de la seguridad ciudadana. General, cortamos la entrevista en sentido de que usted estaba explicando los 5 puntos, ¿no?, para dar solución al tema de la inseguridad ciudadana desde el punto de vista de la Policía Nacional. ¿Cuáles serían esos 5 puntos, Efectivamente, general? yo he hecho un estudio al respecto y es necesario. Hablo desde el punto de vista de la policía, dejando de lado los temas de la Fiscalía y del Poder Judicial. La policía, para revertir la inseguridad ciudadana, necesita en primer lugar tener liderazgo. Ese liderazgo tiene que estar en el Ministerio del Interior, en el Presidente de la República, en los generales, especialmente en los generales, pero ese liderazgo tiene que tener como base el conocimiento del tema, el ascendiente ganado por el trabajo, la honradez, la honestidad, la lealtad, y tener un ascendiente real, no algo ficticio, y que la gente, los detectives, siempre quieren trabajar con un grupo humano donde sea la perspectiva sea más horizontal que vertical.
O sea, si nosotros ordenamos desde arriba, verticalmente, nos podrán obedecer en un momento, pero no siempre. En cambio, cuando nosotros nos compenetramos y estamos en forma horizontal con ellos, sin perder el respeto. Claro. ¿Eso significa que un buen ministro del Interior debe ser un policía? No. El ministro tiene que ser político, tiene que ver el tema político, administrativo del ministerio, dotar de todo lo que sean recursos, pero los generales son los que tienen que tener ese ascendiente, que lo respeten, no porque tienen estrellas, que lo respeten por sus conocimientos. Exactamente. Por lo que saben, por su capacidad. En primer lugar es el tema del liderazgo. En segundo lugar, tiene que desaparecer este famoso tema que yo vengo machacando desde el 2006. Y hago un paréntesis acá, mucha gente dice, claro, pues los generales, cuando están en retiro, después de la guerra, todos son generales, todos quieren dar opiniones. Lógico, pues esas personas no entienden que cuando yo estaba en actividad en el 2005, para atrás, no era, de acuerdo a la Constitución, deliberante. Claro. Y si yo daba un punto de vista y lo publicitaba, me daban de baja por medida disciplinaria y me quedaba en la miseria. Hasta me quitaban mi pensión. Pero cuando yo he salido a retiro, recupero todos mis derechos. Exactamente. Y puedo opinar y soy deliberante y recién puedo hablar. Lamentablemente es así. Entonces, por eso yo digo, hay que desaparecer este famoso sistema pernicioso del 24x24, que parte a la policía en dos. En el año 94 Fujimori, en vista de que no podía pagar, no había caja, no podía aumentar a los policías, no había caja fiscal, alguien le sugiere de que se determine que los policías trabajen un día sí, un día no. Y en el día que no trabajaban para la policía, buscaban trabajos particulares. Pero, y general, eso ha venido antes 24x24, ¿cómo se trabajaba en la policía entonces? ¿8 horas nada más? No, la dedicación era exclusiva. Claro, ¿qué tiempo? ¿12 horas? No, o sea, no es 8. Sí. El servicio era racionalizado, dependiendo de la actividad que realizaban. Pero era exclusivo, nadie podía trabajar para nadie. Particularmente. Solo para el Estado podíamos trabajar, para combatir la inseguridad ciudadana. Habían servicios de 24x24, había servicios de servicio franco-retén, había servicios de trabajas 20 días y descansas 10, por ejemplo, en las zonas de la Puna, de la lejanía, fronteras, estás ahí y descansas 10 en tu casa, o sea, habían fórmulas de trabajo. Diversas fórmulas, pero la dedicación era exclusiva. No podía trabajar en otro tema. Entonces, ni resguardando minas, o sí, era un hay que resguardar, se resguarda, pues. Se resguarda, porque ahora hay convenios, contratos. Con contratos, ¿no? y esos son recursos propios para la policía. Bueno, entonces, en ningún país del mundo hay este sistema del 24x24. El Estado forma policías para que estén trabajando en forma particular y den vergüenza trabajando como guachimanes, siendo humillados donde pierden autoridad, etcétera, etcétera. Ese es un gravísimo problema. Al obtener usted la exclusividad, solamente no gana nuevamente autoridad, prestigio, bienestar. Duplica usted la cantidad de policías, porque ya nadie trabaja, ya no hay ese franco. Los francos son racionalizados. Claro. Y de acuerdo a la lógica de la labor policial por especialidad, de donde esté. Pero ese 24x24 se va a solucionar entonces con mayor remuneración al policía. Solamente con mayor remuneración. Para ganar eso es necesario que lo que este señor está trabajando esos 15 días en la calle y gana un promedio de 1.200 soles, que el Estado se los pague. Si el Estado se los paga, en buena hora. Claro. Después podemos ampliar eso con la ley que va a salir al respecto, ¿no? Que quieren eliminar y que habíamos comentado. Podemos ampliar ese tema. Sí. El tercer tema es la formación de por lo menos en un año unos 10.000 detectives y al siguiente año otros 10.000. General,
¿Esos detectives no son el grupo Terna que se ha pretendido crear? No. El grupo Terna debe desaparecer y debe ser incorporado a la DIRINCRI para que los formen como detectives. El grupo Terna es simple policía. Es un grupo de asalto, que le ha dado, que Urresti quiso darle relevancia, pero Urresti sabemos que es jarabe de lengua, mentiroso, engañó a la población. ¿Ha mejorado en algo la seguridad ciudadana? En nada, ha empeorado, al contrario. Y tiene la flema de decir: yo quiero ser presidente de la República y en 2 años soluciona el problema de la inseguridad. ¿Qué sabe el señor Urresti de eso? Que se dedique a atender el tema del periodista Bustillos, que responda ante la ley, que no venga con que estoy haciendo viajes proselitistas, que trabaje, que haga, que se presente. Entonces el grupo Terna es un debe desaparecer. Es un engaña muchacho. No sirven para nada esos muchachos. Claro. No están que preparados. lo disfrazan de maricones, lo disfrazan de fumones, de locos. ¿A quién quieren creer? Exactamente, son fuigrotismo. Ese trabajo lo hacían los detectives en la DINCOTI. Ya. Pero nunca le dieron publicidad. Exactamente, se sobreentiende que es un trabajo secreto, de alto riesgo, ¿no? y profesional, ¿correcto? Tonterías. Ya, esa es la formación de detectives, ese es el tercer gran punto. ¿Y cuál sería el tipo de formación de esos 10.000 detectives general? Los detectives, mire usted, se necesita dinero porque se necesita catedráticos de nivel. No que le pague usted 40 soles la hora, tiene usted que pagarle por lo menos unos 150 soles la hora. Entonces viene un catedrático de nivel, que nos enseñe, por ejemplo, derecho procesal, derecho constitucional, derecho penal, que nos enseñe, que venga un catedrático que nos enseñe redacción, ortografía, que venga otro catedrático y nos enseñe a hacer un análisis y evaluación de los hechos. Me hace recordar, general, yo estuve en Colombia haciendo una pasantía y justamente llegamos a una escuela de policías donde yo quedé sorprendido por el grado de especialización, de capacitación permanente de todos los policías, y policía que se capacita y logra un grado académico, se les aumenta el sueldo automáticamente y tenían una muy buena remuneración. Equipos de investigación criminalística excelentes. Entonces, si comparamos a la policía peruana con la colombiana actualmente, ¿en qué nivel estamos? No, estamos muy atrás, tenemos 4.500. No hay formación de cuadro, no hay punto de comparación. En cuanto a la formación también. Los pocos que hay son buenos, sí, son excelentes, pero no se están formando, se están extinguiendo, porque cada año pasa a retiro. Sí. Entonces, le decía que hay que formar ese personal y hay que invertir tanto para el 24x24 y desaparecer ese 24x24 y tener la dedicación exclusiva de las policías. Ahí se necesitan 1.500 millones al año. Y para la formación de estos detectives se necesita también un dinero, no tanto, pero... ¿Eso sería en una universidad o en la misma escuela de policía? No, en la misma escuela de policía se forman los detectives. Se forman, pero se forman con rigor. Se les enseña a hacer las cosas como corresponde. En 3 meses, con dedicación a todo dar, usted tiene teóricamente formados estos policías y los pone usted a trabajar en la DIRINCRI, como los más experimentados. Eso significa que los actuales policías que tenemos... Policías comunes y corrientes, los metemos, los del Terna. Sí. Los del Terna no son nada. Claro. No son ni chicha ni limonada. Suboficiales. Suboficiales que ni siquiera terminaron 2 años. No terminaron de graduarse, sino por la demagogia de este gobierno y la demagogia de Urresti. Los sacó a la calle y los presentó. Acá vamos a poner a 2.000 policías. Hizo todo un show, un espectáculo. Un escándalo, y finalmente no son nada, no solucionan nada. Es un desastre, pobre muchacho, que están mal. Y lo peor es que los hacen creer que saben. Bueno, eso es... Y los expone al peligro, porque están mal preparados. Esos son 3 temas. Y el cuarto tema es la lucha frontal contra la corrupción dentro de la policía. Se sabe en la policía quiénes son los ladrones y los sinvergüenzas.
se conoce a estos. Y además, pues, es fácil detectar a una persona que tiene signos de deterioro de riqueza que no guardan relación con sus ingresos, pues que demuestre que recibió herencia o que su familia tiene dinero, y si demuestra eso y se le regaló su abuelita o su papá le regaló una 4x4, excelente. Y justamente, general, discúlpeme, pero ese nivel de corrupción es a niveles oficiales o suboficiales. En todo, suboficiales de todo hay. De todo. Pero se sabe quiénes son. Claro. Pero no se le puede probar. Exactamente. A esa gente solamente con contrainteligencia, Así es. respetando el debido proceso y respetando los derechos humanos, se le debe expectorar. Así es. Pero si usted le pide pues una declaración jurada de sus bienes, inmediatamente se puede hacer muchas cosas. Claro, y por último, sí, el quinto tema es el tema relacionado a todo lo que es recursos, logísticos, tecnológicos, comunicaciones, infraestructura, recursos económicos para operaciones, para inteligencia operativa, para incentivos. Pero ojo, estos 5 temas deben abordarse simultáneamente. ¿Qué ganamos teniendo una buena logística y buena tecnología cuando tenemos muchos policías ladrones? Claro. O sinvergüenzas. Y cuando no tenemos detectives. Todo tiene que abarcarse simultáneamente si esto se quiere cambiar en términos de unos 24 meses. Si alguien lo entiende, si algún político lo entiende, sería maravilloso y cambiaría, desde el punto de vista de la policía, cambiaría. Ahora, no me quiero meter al tema de la Fiscalía porque es otro ámbito son diferente temas, sí, y que tiene que ver con, está unido a lo que es la policía dentro de la lucha contra... Sí, y es más general. Contra la delincuencia, ¿no? Se presentó un tema en el cual la policía tenía un informe sobre las estadísticas de la delincuencia. El Ministerio Público tiene también su estadística en cuanto a las intervenciones policiales y las denuncias que ellos hacen. Y el Poder Judicial maneja otro porcentaje. A las finales, cuando se juntaron estos 3 jefes, tanto del Ministerio del Interior como de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, no llegaron a armonizar porque cada uno manejaba diferentes porcentajes y diferentes cantidades, y por lo tanto algo estaba fallando ahí. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a retornar con otro bloque más con el general Hernani. Va a ser la gran aula de conferencias de la Casa de la Constitución. Seguir, Alberto, apoyar. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes Femucarinao, que es la Federación Nacional
de mujeres campesinas, artesanas, indígenas, nativas y asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Hola, soy Héctor del departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de Juventud Obrera Cristiana. Saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Ponen las preguntas. Bien, continuamos con el programa. ¿Tenemos pregunta del público? Vamos a ver. La primera pregunta es de Darwin González de Tacna. General, dice Darwin González de Tacna, ¿qué leyes hubiese sido la correcta para esta situación de inseguridad? ¿O qué leyes esperamos los peruanos que se den próximamente para combatir este problema de la inseguridad ciudadana? Bueno, en el marco de las facultades que le han dado al gobierno, han salido algunos dispositivos. Uno de ellos es la georreferenciación, que mucha gente confunde y piensa de que se escuchan las llamadas telefónicas, y esto no es así. Simplemente las compañías de telefonía lo que dan es el nombre del propietario y el lugar a cierta distancia, ¿no? Porque no es exacto, es a la redonda, 15 metros, 10 metros a la redonda, donde está el celular que está haciendo las llamadas. Y esto a partir de una llamada, de una solicitud hecha a estas empresas de telefonía de parte del agraviado. Es que hay que entender lo siguiente, yo he hecho este tipo de trabajo en muchas ocasiones. Claro. En el trabajo del secuestro de la señora Mariana Farcas, la esposa del señor Adán Pollack, sí. Lo llamaban al señor Adán Pollack y el señor Adán Pollack recibe en su celular y él como titular solicita que intervenga en su teléfono porque está siendo extorsionado a raíz del secuestro de su esposa. Entonces, ¿cuáles son las violaciones de derechos humanos que hay ahí? Ninguna. A partir de ahí se rastrea dónde están los delincuentes y dónde está la señora. Así es. Y ese trabajo se hace y no se infringe ningún tipo de ley, ni ningún derecho, porque las llamadas que están entrando son llamadas que entran a un teléfono de una persona agraviada que autoriza. Exactamente. Ahí está el quid del asunto, general. Que autoriza, y dice, yo autorizo porque a mí me están agraviando, yo autorizo que intervenga mi llamada, ¿y quién me está llamando? Así es. Y la policía tiene los datos y captura, pues. Así es. No se trata de acá de que vamos a escuchar la llamada, no se escucha, no hay chuponeo, no hay, el chuponeo es otra cosa, diferente. Este es un seguimiento electrónico, de dónde vienen las llamadas, en base, porque hay que entender, hay gente que no lo comprende, los teléfonos celulares son GPS, finalmente, son ubicados. Así es. A raíz de las celdas que hay en toda la ciudad, todas las antenas que hay, es como un GPS, entonces nos ubican con facilidad. Lo que pasa, general, que aquí yo creo que falta también un poco de información técnica, ese es el tema. Porque muchos se han ido al tema legal, de que es inconstitucional, que se está violando el secreto de las comunicaciones, no es cierto, que se está violando la intimidad, pero cierto. No vamos al aspecto técnico, como usted lo ha dicho, es un GPS. Y además cuando lo pide el agraviado, entonces el agraviado no se va a violar su derecho, al contrario, está buscando la protección de su derecho. La persona que me está llamando ahorita, que ha llamado, que ha hecho la pregunta, ¿qué leyes? Le digo, la georreferenciación. A esta persona, si alguien la agravia, llamándolo por teléfono,
está extorsionándolo, él tiene todo el derecho de pedir que se intervenga en su teléfono para que sus comunicaciones permitan ubicar a la persona que lo está extorsionando. Así es. Entonces, ¿de qué derecho hablamos? Así es. No hay además, ninguna infracción de ningún tipo. Además, bueno, general, es una acción que ya se está tomando hace tiempo. Hace mucho tiempo. Entonces yo no sé por qué ha habido tanto... Sino que no le interpreta, y hay gente que quiere ser más papista que el Papa. Además, información. Hay otros dispositivos, por ejemplo, agravaron las penas en el sicariato y ya individualizaron, tipificaron y agravaron las penas en el sicariato. Está bien, excelente, está bien, pero no son el tema, no son la solución de fondo. La solución de fondo, desde el punto de vista de la policía, son los 5 temas que yo he indicado. Sí, vamos a ahora, que puedan haber más leyes, sí, pues va a salir una nueva ley o reglamentación de la ley de armas y municiones, que también va a facilitar muchas cosas, van a darse algún tipo de solución para coactar pues a los delincuentes que puedan acceder a tener licencia, porque hay gente con antecedentes que ha tenido licencia y especialmente se infiltran en los gremios de construcción civil y tienen arma con licencia, en fin. Y el tema de bajar la edad a los adolescentes... Sería importante que se baje a 16 años, pero eso va a demandar un debate amplio. Sí. Va a tener que debatirse ampliamente y los pros y los contras. Exactamente. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo que bajen a 16, pero mejor es que haya un debate y que los especialistas opinen sobre el tema. Porque hay un debate en sentido de que la pena sería por el delito que se cometa, sin tener en cuenta la edad. Por eso hay muchas Eso es muy importante. Otra de las preguntas, ¿cuál sería? A ver, otra pregunta más. Mariela Carpio de Lima Chorrillos nos dice, ¿qué hacer con la corrupción policial general? Usted ya lo tocó, pero profundice el tema. Bueno, ese es uno de los puntos que yo considero para revertir el tema de la inseguridad, de que en la policía se haga un combate frontal contra la corrupción. Yo sé que hay gente corrupta, pero la inmensa mayoría de policías son gente honrada, gente trabajadora, inclusive se sacrifica trabajando en ese 24x24. Claro. Pero también hay algunos corruptos que se sabe quiénes son y ostentan bienes que no corresponden a los salarios de los policías. Y que se sabe quiénes son, pues los que se han usufructuado con la gasolina, el rancho. Pero ¿a quién le corresponde en todo caso? El Ministerio del Interior tiene que ser muy agresivo en este sentido y formar gente de contrainteligencia que permita hacer pues una evaluación de los bienes de las personas, con una declaración jurada que hagan los policías, determinarán qué cosa tienen y habrá que contrastar con la realidad, qué tiene y por qué lo tiene y que justifiquen, ¿no? Entonces, de esa forma se puede luchar contra la corrupción y se puede mejorar, como hicieron en Colombia, ¿no? Y depuraron a mucha gente también, pero sin cometer abusos, sin atropellar tampoco los derechos de esos policías. Pero también se da el caso general en que muchos policías corruptos son separados de la policía, pero van al Poder Judicial y a través de una acción de amparo, de una nulidad de la resolución administrativa, regresan nuevamente a la policía y son incorporados, a pesar que han cometido delitos graves. Hay que volverlos a invitar, porque si no se les invita, definitivamente esa gente va a seguir delinquiendo dentro de las filas. Bueno, o alguna otra pregunta, creo que hay otra más. A ver, la tercera pregunta. Son una pregunta también prácticamente de desesperación de la gente que está pues con la inseguridad ciudadana en todo el país. Edgar Portillo de Ayacucho nos dice, ¿por qué no salen los militares a las calles? ¿Esto soluciona el problema de la seguridad ciudadana? Bueno, no deben salir, mire. El señor de Ayacucho, muchas gracias por su pregunta, pero es necesario indicarle a usted que de acuerdo a la Constitución, la Fuerza Armada no puede salir a controlar el orden público ni el orden interno, no puede hacerlo, no le corresponde, porque no es su función. Su función es la defensa nacional ante la agresión de posibles enemigos extranjeros,
defender el territorio nacional, entre otros aspectos. Y la seguridad ciudadana es un tema que tiene que ver la Policía Nacional. A los militares los forman para la guerra, para matar. A los policías los forman para investigar, para prevenir, para controlar el orden, para proteger a las personas. Y su función es netamente un trabajo profesional que ha tenido larga data en preparación, en formación. Y si ponemos a un militar a controlar el orden público, vamos a fracasar diametralmente. Además, los mismos militares no van a querer porque se van a desprestigiar. En el campo militar las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. En cambio, en la policía sabemos nuestras limitaciones y nadie nos puede ordenar que delincamos. No podemos hacer actos porque nuestros jefes nos ordenan. Hay limitaciones que uno tiene que contemplar porque hay un ordenamiento legal y eso lo conoce el policía. Y el remedio sería peor que la enfermedad. Además, los que saldrían a patrullar serían los del servicio militar voluntario y estoy seguro que los asaltantes, para agenciarse un fusil, matarían por lo menos a 1 o 2 soldaditos. Primero, no está preparado. Segundo, constitucionalmente no es no es dable. No es dable. Y tercero, los delincuentes están más preparados inclusive que los policías. Lo pueden matar a los militares, exactamente. Y lo pueden sorprender. Y una alternativa, paralela a esto, ¿qué opina del serenazgo sin frontera, general? Ese es un poco de jarabe de lengua también, puro jarabe de lengua. El serenazgo, para mí el serenazgo debe desaparecer. ¿Sí? El serenazgo, salen en su camioneta, no tienen armas, no pueden, de acuerdo a la Constitución. El uso de la fuerza y de las armas es de exclusividad de la Policía Nacional. Entonces, ellos no pueden tener armas. Claro. Entonces, no pueden enfrentarse a la delincuencia. Lo único que pueden hacer es rondar. En cambio, esa gente, sus presupuestos deberían pasar a la Policía Nacional. Y por más que al esté un Ministerio policía, por más policía, por más que esté más un policía, pero por supuesto que es decir, ser recíproco con esa comuna. Si esa comuna está aportando una cantidad de soles que le están quitando de su presupuesto y lo ponen al Ministerio Interior, debe también resguardarse, debe haber reciprocidad. El resguardo de esa jurisdicción tiene que tener determinada cantidad de policía. Es un tema que se podría debatir, pero no estoy de acuerdo que les den armas. Imagínense pues el problema de Miraflores con Magdalena. Claro. Si se han agarrado así a piedrones, ¿cómo será con armas? Se matan. Una cogollada ahí. Sí. ¿Por qué? Simplemente porque hay en disputa algunas manzanas y hay algunos intereses subalternos de corrupción, porque para dar licencias y etcétera más, hay cositas que se cuecen por ahí, sino que algunos alcaldes piensan que nosotros los peruanos somos estúpidos, que no nos damos cuenta de sus intereses subalternos y de volverse millonarios cada vez más y después viajar a Estados Unidos y que les incauten $50.000 no haber y los metan presos. Oportunamente. Bien, General Hernani, le agradezco mucho su presencia en el programa. Yo creo que ha sido muy importante los datos que nos ha dado. Vamos a explayarlos posiblemente en un próximo programa, pero me ha parecido interesantísimo todo su punto de vista en cuanto inclusive los 5 temas que solucionarían en parte el problema de la seguridad ciudadana, que no se implementa. La policía. Trabajo policial. Policial. O sea, el tema de seguridad ciudadana es policial. Porque, principalmente. Mire, yo quiero decirle, el CONACEP, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, tiene múltiples instituciones comprometidas, tiene de 10 ministerios, Ministerio de Economía, el Ministerio de Interior, de la Mujer, Salud, Educación, etcétera, etcétera, producción, en fin. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud por la seguridad ciudadana? Nada. ¿Algo? Nada. Entonces no funciona el CONACEP. ¿Quiénes hacen? La Defensoría del Pueblo. Sí. Da sus dictámenes, va, observa, recomienda. Y queda en el papel. No le hacen caso.
pero así por el estilo, ¿no? Pero la ciudadanía, la opinión pública, los periodistas atribuyen a la policía por lo menos un 80% de responsabilidad en el tema de la seguridad ciudadana. Y es finalmente así. Y luego está el Ministerio Público, que tiene su parte, claro. Luego el Poder Judicial, el INPE, claro. Pero las otras instituciones, desde el alcalde de Lima, que tiene que ver con el tema. Y el señor Castañeda, como siempre, también se pone de perfil, de vez en cuando habla. Una última preguntita. ¿Cómo no? En el INPE, hay un pronunciamiento del sindicato donde denuncia gravemente a su presidente, en la cual señala que están prácticamente protegiendo a los delegados de pabellones, entre comillas, los famosos pues, defensores en el interno del penal de los pabellones. Y están acusando gravemente al presidente del INPE, en la cual señalan que justamente por culpa de estas delegaturas es que se vienen cometiendo los secuestros, extorsiones, chantajes, venta de drogas, licor y otros en el recinto penitenciario. ¿Y por qué no ponen los bloqueadores celulares a nivel nacional? Claro, claro que sí, yo estoy completamente de acuerdo. En los penales todo se compra, todo se vende. Ese señor que ahora funge de presidente del INPE, que permitió la fuga del famoso caracol del Callao, sí, y no le pasa nada, qué vergüenza. Le pusieron hasta un vehículo para sacarlo del penal. Sí, vi el reportaje. Increíble. ¿No? Increíble lo que hicieron, y Caracol sigue campeando, y Caracol regala, por si acaso, casas, vehículos, regala con todo lo que extorsiona con la salida de la droga por el Callao. Pero, general, ¿por qué no se puede poner bloqueadores de celulares en los penales? Es algo tan simple. ¿Qué pasa ahí? Dicen que el Estado tiene trámites muy engorrosos, que finalmente ya están saliendo, siguen saliendo año tras año y nunca salen. Pero si el tema de seguridad ciudadana es primordial, ha superado al problema económico, ¿por qué no se puede? Pero si no hay voluntad política de nuestro presidente. Usted lo ha dicho, voluntad política. La voluntad política del presidente. Voluntad política, liderazgo. Cuando usted tiene voluntad política y liderazgo, ordena usted al ministro de Economía que no considere los dineros que van al sector interior como gasto, sino como inversión. Así es. Y cuando considere usted que es una inversión, como que en realidad es, entonces cambia la cosa. Una declaratoria de emergencia también general y inmediatamente se destina el presupuesto. Por supuesto, pero usted lo ha dicho, falta de liderazgo. Por supuesto. De liderazgo, intención política y principio de autoridad. Eso es lo que menos hay. Eso es lo que hay. Muchas gracias, general. Ha sido un placer estar con usted esta noche y esperamos tenerlo en un próximo programa. Encantadísimo. Así que regresamos con el último bloque. aula de conferencias de la Casa de la Constitución. Seguir, Alberto, apoyar. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente. Bien, el 28 de julio el presidente de la República se dirigió al país y habló sobre la seguridad ciudadana. Vamos a escuchar qué dijo el presidente ese día. Desde el inicio de nuestro gobierno asumimos como prioridad el problema de la seguridad ciudadana.
Implementamos políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para integrar el sistema de seguridad entre la comunidad, los gobiernos locales y regionales, y asimismo fortalecer a nuestra Policía Nacional. Estas políticas fueron plasmadas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, que recoge las acciones, metas e indicadores que hoy guían la enorme inversión que venimos realizando para mejorar la seguridad en nuestro país. En el 2012 cambiamos el marco legal de la Policía Nacional del Perú para adecuar su estructura a los nuevos fenómenos criminales, para recuperar las especialidades, privilegiar la meritocracia y la formación en materia policial para los ascensos, para fortalecer la investigación criminal, modernizar su sistema educativo e implementar nuevos mecanismos de lucha contra la corrupción a través del Tribunal de Disciplina Policial. Sin duda, un reto importante ha sido reducir las enormes brechas en infraestructura, tecnología, equipamiento, parque automotor y remuneraciones del personal. A julio del 2016, mi gobierno habrá invertido 1.951 millones de nuevos soles en la Policía Nacional del Perú. Esta inversión nos ha permitido entregar 2.497 vehículos de uso policial y a julio del 2016 alcanzaremos la cifra de 5.252 vehículos, que representa el cierre del 75% del déficit vehicular para nuestros efectivos. Entregamos también 3.621 motocicletas que hoy refuerzan el patrullaje en todo el país, 20.000 equipos completos antimotines y armamento no letal. Modernizamos la investigación criminalística, equipamos a la aviación policial con la adquisición de 4 helicópteros nuevos, entregamos 7.234 equipos de informática, 23 equipos para el control de insumos químicos que van al narcotráfico y 9 sistemas de comunicación troncalizados que estarán instalados en las principales capitales de nuestro país a fines de nuestro gobierno. En materia de infraestructura policial, invertiremos hasta julio del 2016 719 millones de nuevos soles, lo que nos ha permitido construir, ampliar y equipar comisarías y unidades especializadas, así como entregar 8 nuevos puestos de vigilancia de frontera y otros 18 que serán culminados en el año 2016. Hemos ampliado y equipado las principales escuelas de formación policial nacional, con una inversión de 253 millones de soles. En 2 meses culminaremos las obras de modernización y ampliación de la Escuela de Suboficiales de Puente Piedra y antes de julio del 2016 las escuelas de oficiales de Chorrillos en Lima, las de mujeres en San Bartolo, las escuelas de suboficiales de Huancayo, Arequipa e Iquitos. La ampliación del servicio de atención a la salud de la familia policial será una realidad con la modernización y construcción del Centro de Alta Complejidad del Hospital Central de Policía Nacional, que implica una inversión de 292 millones de soles. Bien, hemos escuchado al presidente en su mensaje a la Nación sobre el tema de seguridad ciudadana y resumiendo ese punto, podemos decir que ha hecho mención a la inversión que se está haciendo en cuanto a la adquisición de vehículos de uso policial, motocicletas, patrullaje, helicópteros y a la infraestructura policial. Aparte de eso, también dijo el presidente que se espera que al final de este año y el primer trimestre del próximo año se incremente y se recupere progresivamente la exclusividad en el servicio policial. ¿Esto qué significa? El fin del 24/24, la famosa 24/24, en la cual los policías solamente ejercerán funciones propias de policía, ya no estarán pues cuidando restaurantes, cuidando negocios particulares. Y además tenemos que recordar que el Congreso de la República le dio facultades
legislativas al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, para que justamente dicte las leyes que sean necesarias para la lucha contra la inseguridad ciudadana. Hoy tenemos 3 leyes que se han dado, 3 decretos legislativos. Uno de ellos es sobre la recompensa que se va a entregar a aquellas personas que de una u otra forma pues, sirva para capturar a los líderes de las organizaciones criminales. El segundo decreto legislativo que se dio ha sido sobre el delito de sicariato, en la cual se crea una figura propia, pero ahí hay unas contradicciones que hay que corregir, que esperamos sean corregidas, toda vez que el delito de sicariato hoy se está confundiendo, y es opinión de varios abogados penalistas, que se puede confundir el delito de sicariato con el delito de homicidio calificado por lucro. Entonces, eso hay que un poco aclararlo porque si vamos a esperar la Administración de Justicia, donde se presenta un caso de sicariato, entonces el juez, ante 2 leyes contradictorias, va a preferir la que beneficia al reo. En este caso, la ley por lucro, que tiene una pena no mayor de 15 años, o no menor de 15 años y no mayor de 25 años. Sin embargo, la ley de sicariato última tiene una pena no menor de 25 años y no mayor de 35 años. En consecuencia, hay diferencia de penas y siempre en el derecho penal se va a preferir la ley más benigna, en este caso al procesado. Eso se tiene que aclarar. Y el último decreto legislativo que se ha dado ha sido justamente el de un proyecto o un decreto legislativo que ha creado controversia, y como lo explicó el general Hernani, no es nada del otro mundo. Además, es una práctica policial que ya se viene utilizando hace mucho tiempo y que ha servido justamente para descubrir casos muy importantes de extorsión, de secuestros, que es el decreto legislativo sobre la identificación, localización y geolocalización en la lucha contra la delincuencia y crimen organizado. Es una ley que está vigente a través del nuevo Código Procesal Penal. Yo creo que aquí faltaría un poco más de información, un poco más de noticia legal en cuanto a profundizar que esto no es una ley que viola la Constitución ni tampoco viola garantías constitucionales a la libertad de comunicaciones, muy por el contrario. Si estamos buscando medidas radicales contra la delincuencia, yo creo que este tipo de acciones tenemos que valorarlas en su contenido práctico, en su contenido técnico, porque creo que por ahí va el problema de falta de información. Bien, entonces estamos ya a puertas de este mes de agosto, que se termine el tiempo, el plazo que se le ha dado al Ejecutivo para que dicte todas las leyes en cuanto a la seguridad ciudadana, y esperamos que a fin de este mes de agosto tengamos ya las leyes que dé el Ejecutivo, y esperamos, tal como esta noche hemos escuchado al general Hernani, que al menos pues tengan la sapiencia de tocar estos 5 puntos de solución que ha dado el general Hernani, que a mí me parece muy interesante, ¿no?, en cuanto a la lucha contra la delincuencia, con liderazgo, con conocimiento del tema, eliminando el 24x24, gestionar la capacitación de más de 10.000 detectives, ¿no?, desaparecer el Grupo Terna, lucha frontal contra la corrupción en la Policía Nacional y dotar de recursos logísticos, técnicos, infraestructura, operación, inteligencia, incentivos a la Policía Nacional para que este tema tengamos alguna alternativa de solución próximamente, porque este es un problema que va a ser materia seguramente de las campañas políticas a las elecciones generales que se van a desarrollar el próximo año. Bien, antes de terminar el programa quiero saludar a nuestros amigos que nos ven a nivel nacional y a nivel mundial. Aquí quiero dedicarme y referirme al amigo, al doctor Iván Ruiz Roca, que conduce el programa Buscando Justicia en la ciudad de Juanjuy, San Martín, con el cual estamos enlazados con los temas que tocamos semana a semana. Y la verdad, Iván Ruiz, gran amigo, te agradezco la difusión de nuestras entrevistas en tu programa allá en Juanjuy, y esperamos pues que
a tu retorno o a tu llegada a Lima tengamos una oportunidad de conversar sobre diferentes temas jurídicos. Saludos, Iván. También quiero saludar a los amigos que nos ven en Japón. Antonio Añí, gran abogado peruano, que hoy triunfa en Japón, es profesor universitario en la Universidad de Japón. También saludar a los amigos de Las Vegas que nos ven. Rubén Córdoba, saludos, gracias por la sintonía. También a los amigos que nos ven en Washington, en Miami, en Orlando, saludos para todos ellos. Y a nivel nacional también a los amigos que nos ayudan con las preguntas en cada programa que tenemos. Bien, esto es todo por hoy. Esperamos haber un poco ayudado a conocer un poco más el tema de la seguridad ciudadana, y la próxima semana vamos posiblemente a tener una entrevista muy importante con temas ya de legislatura. Como sabemos, ya la próxima semana se eligen el cuadro de comisiones en el Congreso de la República, y vamos a tener como invitado justamente a un vocero de un partido político muy importante en el Congreso, donde vamos a tocar justamente la composición de las comisiones y todo el trabajo legislativo en este periodo legislativo que ya comenzó en el mes de agosto. Muy bien, gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana.